Y si te dijera que no necesitas perseguir, ni explicar, ni suplicar, para que esa persona que decidió irse sea quien, un día, implore volver, porque hay una verdad incómoda que pocos se atreven a aceptar. Muchas veces no es el adiós lo que marca el final, sino lo que haces después de ese adiós. En este video vas a descubrir el arte silencioso, casi invisible, de convertir tu ausencia en un eco que no se puede ignorar. No se trata de manipular, se trata de transformarte de tal manera que quien se marchó se vea obligado a mirar atrás, no porque lo llames, sino porque ya no puedes soportar el vacío que dejaste. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Respetar tu dignidad dejando de justificarte y no suplicar atención. Cuando dejas de justificarte, cuando eliges el silencio en lugar de la explicación, estás dando un paso que muy pocos se atreven a dar. Recuperar tu dignidad, porque suplicar atención, insistir en ser entendido o rogar por una segunda oportunidad no demuestra amor, demuestra carencia, y la carencia nunca atrae. Lo que realmente tiene valor no se ofrece a la fuerza, no se expone ante quien ya demostró no saber sostenerlo. Se retira con elegancia, con compostura, con ese aire de misterio que incomoda más que cualquier reproche. Cada vez que intentas explicar tu valor a alguien que no lo supo ver, lo estás rebajando. Porque lo raro no se ruega, lo raro se encuentra una vez y se recuerda siempre. Por eso, quien se aleja sin comprender lo que perdiste, no necesita tus palabras para darse cuenta, necesita tu ausencia. Una ausencia firme, sin dramatismos, sin indirectas, sin señales, una ausencia que hable por ti, que diga sin decir: ya no estoy disponible y tampoco necesito que lo entiendas. Al mantenerte en silencio, estás creando un espacio que pesa más que cualquier conversación pendiente. Estás generando una duda que no se resuelve fácilmente, porque el silencio tiene una forma extraña de instalarse en la mente del otro. No hay respuesta, no hay reacción, no hay cierre, y en esa falta de respuestas se abren mil preguntas. ¿Por qué no insiste? ¿Por qué no aclara? ¿Por qué no vuelve? Esa incertidumbre es 1000 veces más poderosa que cualquier discurso emocional, porque lo que no se entiende intriga, y lo que intriga atrae. Desaparecer con calma no es debilidad, es estrategia emocional. Es una declaración sutil de independencia. Estás diciendo: no necesito estar presente para ser relevante, porque tu valor ya no está puesto en su validación, está puesto en ti, en tu capacidad de caminar hacia adelante sin arrastrarte, en tu decisión de no ofrecerte como opción a quien ya decidió no elegirte. Esa elección tuya cambia el juego por completo, porque ahora ya no eres quien espera, sino quien avanza. Y en ese avanzar sin escándalo, sin mensajes de despedida, ni súplicas disfrazadas, te vuelves raro. Te vuelves ese tipo de persona que no se encuentra fácilmente. Porque todos están acostumbrados a los que mendigan, a los que ruegan, a los que esperan, pero tú no. Tú elegiste el camino menos transitado, el de respetarte. Y eso no solo desconcierta, también fascina. Porque quien una vez te subestimó ahora empieza a mirar atrás buscando señales. Pero ya no hay señales, solo queda tu sombra. Y esa sombra tiene más presencia que cualquier palabra que pudiste haber dicho. Lo más poderoso de todo esto es que no necesitas planearlo como una táctica para que vuelvan. Si lo haces bien, ni siquiera te importará si regresan, porque el foco ya no está en ellos. El foco ahora está en ti, en construirte de nuevo sin depender de miradas ajenas, en levantarte sin necesidad de aplausos, en mirar hacia adelante sin revisar el pasado esperando comprensión, porque ya entendiste que quien no te vio cuando estabas ahí no merece saber en quién te has convertido. La ausencia con propósito no es desaparición por orgullo, es una declaración de amor propio, es mirar al espejo y decirte: no tengo que rogar para ser amado, tengo que respetarme para ser libre. Y cuando te respetas, te haces inaccesible para todo lo que antes te desgastaba.
Ya no estás al alcance de quien no supo cuidarte. Ya no eres la opción fácil que siempre está disponible. Ahora eres ese enigma que nadie logra descifrar del todo y que por eso mismo no puede olvidar. Número 2. El desprecio es un mecanismo de defensa emocional. El desprecio bien aplicado no es crueldad. Es inteligencia emocional. Es comprender que no puedes seguir otorgando acceso libre a quien ya demostró que no sabe cuidarlo. No se trata de venganza ni de castigo, sino de autocuidado. Porque hay personas que no aprenden con palabras sino con distancia. Y cuando les quitas el acceso a ti, a tu energía, a tu presencia, es cuando de verdad empiezan a notar lo que tenían. No mientras estás rogando, explicando, justificando, sino cuando ya no estás. Cuando ya no respondes, cuando ya no participas. Ese silencio, ese corte seco de validación, tiene más fuerza que cualquier reclamo, porque desarma, porque rompe el patrón, porque quien estaba acostumbrado a tu reacción, ahora se queda esperando una que nunca llega. Y ese vacío, esa incómoda ausencia, es lo que empieza a trabajar dentro de la mente del otro. La mente humana teme lo incierto, detesta no tener el control. Por eso, cuando desapareces sin dar explicaciones, cuando cierras la puerta sin escándalo, algo se activa, y no es paz, es inquietud, es un malestar silencioso que poco a poco va ganando espacio. La persona que te subestimó, que creyó que siempre estarías ahí, empieza a enfrentar un espejo que no puede esquivar, un reflejo de su indiferencia, de sus decisiones, de su desapego. Pero esta vez no tienes que decir nada. No hace falta. El desprecio silencioso habla por ti, y lo que dice es claro: ya no estás invitado a mi mundo, y no desde la rabia, sino desde el respeto propio, desde el entendimiento profundo de que quien no te cuidó no merece explicaciones ni segundas oportunidades disfrazadas de comprensión. Cuando decides dejar de dar tu energía, estás trazando una línea que separa lo que fuiste de lo que ahora eres. Antes reaccionabas, ahora observas. Antes rogabas, ahora eliges. Antes buscabas respuestas, ahora te das la tuya: irte. Y eso cambia todo, porque el poder cambia de lugar. Ya no está en sus manos, ahora está en las tuyas. Tú decides quién entra y quién no. Tú decides quién tiene acceso y quién ya no lo merece. Y esa decisión no se toma con odio, se toma con sabiduría. Es entonces cuando el otro empieza a experimentar una sensación que no conocía: la pérdida sin despedida, el golpe de quedarse sin la última palabra. Y ese golpe es profundo, porque no hay nada más fuerte que darse cuenta de que ya no puedes acceder a lo que diste por sentado. Ese arrepentimiento no llega porque tú lo exijas, sino porque tú lo provocas al desaparecer. Y cuando la duda invade, cuando la certeza de tu presencia se transforma en un misterio, todo lo que dabas sin valor se convierte en oro. Lo más interesante es que el desprecio no tiene que ser frío ni malicioso. Es simplemente un límite, un acto de decir basta sin necesidad de gritarlo. Es una forma de cerrar ciclos desde la dignidad. Porque al final, quien se marcha sin causar daño, pero sin volver atrás, deja una marca mucho más fuerte que quien se queda reclamando justicia. Esa es la diferencia entre una reacción emocional y una decisión consciente. Tu poder no está en hacer que vuelvan. Tu poder está en no necesitarlos para validar lo que ya sabes que vales. Porque cuando entiendes tu valor, dejas de ponerlo en manos ajenas. Ya no necesitas que te entiendan. Ya no necesitas que lo reconozcan, solo necesitas actuar en coherencia con esa verdad. Y en ese actuar, el desprecio se vuelve una herramienta. Una que no hiere, pero sí protege. Una que no castiga, pero sí enseña. Número 3. El poder del desprecio silencioso. Cuando decides guardar silencio, no estás huyendo ni evitando el conflicto. Estás tomando el control, porque responder a quien te ignoró es seguir alimentando un juego desigual en el que tú siempre pierdes algo: dignidad, paz o energía. Pero cuando eliges no reaccionar, estás cerrando la puerta desde adentro, no con rencor, sino con claridad. Ya no necesitas que esa persona entienda lo que hizo ni que te pida disculpas. No buscas redención ni una conversación pendiente,
Solo deseas una cosa, tu libertad emocional intacta. El desprecio silencioso es una respuesta contundente sin levantar la voz. Es no pedir explicaciones donde no las hubo antes, es dejar de dar lo que nadie valoró. No necesitas un discurso, ni pruebas, ni mensajes con punto final. Solo basta tu ausencia, tu distancia, tu calma, porque ese silencio que muchos ven como debilidad es, en realidad, la afirmación más poderosa de que ya no estás disponible para el drama, la manipulación ni las migajas emocionales. Cuando ya no participas en el juego pierde sentido para quien pensaba que siempre te tendría ahí. Este acto de no responder es profundamente incómodo para quien alguna vez jugó con tus emociones. Porque en su mente siempre tuviste una réplica, una explicación, una súplica, pero ahora no hay nada. Y el vacío, ese hueco que antes llenabas con tus palabras, tu atención o tu dolor, comienza a pesar más que cualquier discusión. El cerebro humano detesta la incertidumbre, le aterran los espacios sin cierre. Y ahí es donde tu silencio se convierte en un espejo. No dice nada, pero refleja todo, y quien lo observa no puede evitar enfrentarse con lo que perdió. Tú ya no estás pidiendo ser visto, ya no estás rogando por validación. Lo que ofreces ahora es la paz de alguien que eligió no desgastarse más. Y esa calma duele más que cualquier insulto, porque quien esperaba rabia o lágrimas solo encuentra indiferencia, y esa indiferencia no es fingida, es el resultado de haber sanado, de haber comprendido que tu valor no depende de quien lo reconoce, sino de quien lo vive. Y ahora lo vives tú, en tu silencio, en tu calma, en tu decisión firme de no volver donde ya no fuiste bienvenido. Lo que sucede después es casi inevitable. Esa persona empieza a sentir la ausencia como una carga. Ya no tiene acceso a tu energía, a tus emociones, a tu presencia. Y lo que al principio parecía control, se transforma en inquietud. Porque lo que antes era seguro ahora es incierto. Porque lo que antes era fácil ahora está completamente fuera de su alcance. Y así comienzan los intentos de recuperación. Mensajes, indirectas, acercamientos que antes no existían. No porque te valoren ahora más que antes, sino porque sienten que te están perdiendo para siempre. Y eso los confronta con su propia mediocridad emocional. Pero tú ya no necesitas esas señales, porque al elegir el silencio, también elegiste cerrar ciclos. No esperas que regresen, no necesitas que lo entiendan, no quieres revivir lo que ya superaste. Porque el verdadero poder no está en hacer que regresen, está en no desear su regreso, en ver cómo el tiempo revela verdades que las palabras no pudieron explicar. Y ahí estás tú, sereno, libre, sin rencor, sin cadenas, fuerte, porque decidiste dejar de reaccionar. El desprecio silencioso no busca castigar, busca sanar. Es una autoprotección, no una venganza. Es la forma más madura de decir, me basto. Porque sabes que volver a explicar lo que sentiste sería como hablarle a una pared que ya decidió no escucharte. Y en lugar de eso, prefieres convertir tu vida en un espacio donde solo entra quien sabe cuidar, respetar y corresponder. Eso no se negocia, eso se decide. Y tú ya lo decidiste. Número 4. No mostrar sufrimiento ni dolor públicamente. No mostrar tu dolor públicamente no es frialdad, es sabiduría. Es entender que tu sufrimiento no merece ser espectáculo para quien lo provocó. Porque cuando expones tu tristeza ante quien te ignoró, solo le das confirmación de que tuvo poder sobre ti. Y ese poder alimenta su ego, refuerza su control, lo hace sentir que aún estás ahí, esperando, sintiendo, dolido. Pero cuando eliges el silencio, cuando decides guardar tus lágrimas y convertirlas en fuerza interna, algo cambia, no afuera, dentro de ti. Ya no estás reaccionando, estás transformándote. Esa transformación silenciosa desconcierta, porque quien te subestimó espera verte quebrado, espera rastros de ti en publicaciones tristes, en indirectas, en frases que revelen que aún no has soltado. Espera que tu lenguaje corporal grite abandono, que tu mirada revele nostalgia, que tu actitud implore atención, pero cuando ve lo contrario, una calma inesperada, una dignidad intacta, una mirada firme que no busca nada, empieza a sentir un vacío que no sabe cómo llenar, porque lo que antes le confirmaba que tenía el control, ahora ha desaparecido.
Pasar página con elegancia no significa negar el dolor, significa procesarlo donde debe estar, en la intimidad, no en el escaparate de las redes, no en conversaciones desesperadas, no en súplicas disfrazadas de claridad. Tu duelo merece respeto, y respetarlo es también protegerlo, porque nadie merece ver tus heridas si no ayudó a sanarlas. Nadie que te ignoró merece ver en ti una confirmación de que te rompió. Que lo sepa, si quiere, pero que lo intuya. Que lo sienta, no porque tú se lo grites, sino porque tu ausencia le hable más fuerte que cualquier lamento. Cuando eliges evolucionar sin ruido, tu silencio se vuelve una declaración. No necesitas explicaciones, ni dramatismo, ni venganza. Solo necesitas avanzar. Y avanzar sin mirar atrás, sin la necesidad de ser entendido, es la señal más clara de que ya no dependes emocionalmente de nadie. Esa independencia emocional es magnética, porque en un mundo donde todos compiten por atención, tú decides desaparecer en paz. Y eso, aunque no lo parezca, tiene un impacto devastador en la mente de quien pensó que te tendría siempre atado a una emoción pendiente. El dolor que antes te quebraba ahora se convierte en impulso. Ya no te define, ya no es el centro de tus pensamientos. Ahora es gasolina, combustible para crear, para cambiar, para levantarte con más fuerza. No se trata de negar lo que sentiste. Se trata de no permitir que eso se convierta en tu identidad. Porque tú no eres lo que perdiste, eres lo que construyes después de perder. Eres lo que decides ser con el silencio como escudo y la dignidad como estandarte. Y cuando el otro lo nota, el juego cambia, porque ya no hay emoción para manipular, ni tristeza para interpretar, ni reacción que alimentar. Solo hay una presencia firme que ya no está disponible. Y esa presencia, la que eligió no rogar, no aclarar, no mostrarse débil, se vuelve un enigma imposible de ignorar. Empieza la incomodidad, la duda, el deseo de saber qué pasó contigo, pero tú ya no estás para dar respuestas, estás demasiado ocupado viviendo. Este cambio de actitud genera malestar, no en ti, en el otro, porque ver que alguien a quien creías roto ahora camina entero, sin buscar mirarte, es un golpe de realidad. Ver que ya no te menciona, que ya no te necesita, que ha hecho del dolor una fortaleza, desarma. El otro esperaba lamentos, pero encontró evolución. Esperaba señales de necesidad, pero encontró plenitud. Esperaba culpa, pero encontró paz. Y ahí es cuando se invierte todo. Ya no eres tú el que persigue. Ahora eres tú el que avanza sin mirar atrás. Porque tu silencio ya no es vacío, es decisión. Tu frialdad ya no es desprecio, es autocuidado. Tu calma ya no es indiferencia, es sabiduría. Y esa versión tuya, que no busca ser vista pero se hace notar, que no exige nada, pero lo transforma todo, es la que deja huella, la que cambia el juego sin necesidad de mover una sola ficha. Número 5. La comparación emocional actúa como un espejo. Cuando alguien te pierde y tú decides crecer en silencio, sin explicaciones ni demostraciones forzadas, sucede algo poderoso. Sin buscarlo, te conviertes en un espejo. No un espejo cualquiera, sino uno que refleja, con brutal claridad, todo lo que el otro no fue. Tus pasos hacia adelante, tu madurez emocional, tu nueva actitud serena y firme, comienzan a contrastar con lo que esa persona aún no ha sanado ni desarrollado. Y ese contraste duele, aunque tú no lo digas, aunque no lo muestres, aunque no intentes provocarlo. La comparación emocional no es algo que tú creas, es algo que el otro genera solo. Tú solo te enfocas en crecer, en levantarte con más calma, en vivir con más conciencia. Y mientras tú te transformas, el otro empieza a ver sus decisiones desde otro ángulo, ya no desde la comodidad de haberte tenido, sino desde la inquietud de haber perdido algo que ahora parece irreemplazable. Porque lo que antes parecía seguro, hoy es solo una posibilidad lejana. Y ese pensamiento por sí solo genera un desequilibrio emocional que no siempre se puede ignorar. Tu nueva versión comienza a chocar con la antigua percepción que tenía de ti. Esa imagen que construyó mientras tú aún dudabas, aún dependías, aún buscabas ser validado. Pero ahora ya no estás en ese lugar. Ya no necesitas que te entiendan. No estás buscando quedar bien.
Te alejaste de esa necesidad y comenzaste a vivir desde un eje más firme. Tu lenguaje corporal cambió, tus prioridades cambiaron, tu energía ya no gira alrededor de lo que perdiste, sino de lo que estás creando. Y eso sin decir una palabra se nota, se siente. Esa disonancia entre lo que fuiste y lo que ahora eres es lo que desarma, porque el otro ya no sabe cómo ubicarte en su mente. Antes te tenía claro, etiquetado, definido, pero ahora todo es incierto. Ya no reaccionas igual, ya no estás donde te dejaron, ya no respondes a sus estímulos como antes. Esa incertidumbre empieza a generar una mezcla de anhelo, incomodidad y miedo. Anhelo de lo que perdió, incomodidad por no saber cómo recuperarlo y miedo de que tú ya no estés dispuesto a mirar atrás. No se trata de que tú seas perfecto ahora, se trata de que decidiste avanzar. Y ese avance es suficiente para romper el esquema mental de quien pensó que siempre te tendría disponible, porque la mente humana se aferra a lo conocido y tú ya no eres predecible. Ya no eres esa persona que se quedaba esperando migajas emocionales. Ahora estás caminando en otra dirección, más sereno, más centrado, más tú, y eso es lo que verdaderamente impacta. Verte así, fuerte desde el silencio, estable sin depender, genera más impacto que cualquier discurso, porque ya no estás intentando demostrar nada, estás viviendo. Y ese vivir auténtico, libre, maduro, se convierte en una constante comparación interna para el otro. ¿Por qué no lo valoré? ¿Por qué no lo supe cuidar? ¿Por qué ahora siento que lo perdí para siempre? Y mientras esas preguntas lo consumen, tú estás ocupándote de ti, de tu crecimiento, de tu bienestar. Lo más paradójico es que este efecto no necesita contacto. No hace falta que hablen, que se vean, que se digan nada, porque cuando alguien realmente empieza a comparar la versión que dejó con la que hoy observa desde lejos, lo que siente es un vacío que no proviene de tu ausencia física, sino de la ausencia emocional que tú ya decidiste imponer. Ya no estás disponible, y eso para quien una vez tuvo acceso completo es devastador. Esa comparación emocional que tanto incomoda es también una llamada de atención para quien aún vive desde la inmadurez. Porque el que evoluciona se vuelve un reflejo incómodo para quien se estancó. Y tú, al convertirte en ese reflejo, despiertas algo más que nostalgia, despiertas conciencia, despiertas culpa, despiertas ese "y si hubiera actuado distinto". Pero ya es tarde, porque tú no estás esperando respuestas, estás viviendo las tuyas. Número 6. La transformación auténtica genera un choque emocional. Cuando realmente cambias, no necesitas anunciarlo. Tu presencia lo dice todo. Tu forma de caminar, de mirar, de hablar, de guardar silencio. Ya no eres esa persona que solía suplicar por atención, ni justificar su valor frente a quien no supo verlo. Ahora caminas con firmeza, con calma, con una serenidad que desconcierta. Y ese cambio, esa transformación profunda que no es solo estética, sino interna, empieza a generar una incomodidad inevitable en quien antes te dio por sentado, porque lo que antes era predecible, hoy es un enigma, y lo que antes era fácil de ignorar, ahora resulta imposible de olvidar. La verdadera transformación no se ve, se siente. Es esa energía que emites cuando ya no reaccionas igual, cuando ya no entras en discusiones, cuando ya no necesitas demostrar nada. Tu lenguaje corporal cambia, tu postura dice, estoy en paz. Tus ojos ya no buscan aprobación, miran con claridad. Tus palabras no son defensas, son declaraciones sutiles de seguridad. Y eso, para quien te subestimó, es como un espejo incómodo, porque donde esperaba debilidad, ahora ve poder. Donde esperaba dependencia, ahora hay libertad. Este tipo de cambio genera un choque emocional profundo. La mente del otro no sabe cómo interpretarlo. Se produce una disonancia cognitiva. Los hechos ya no coinciden con lo que esperaba. Antes pensaba que podía predecirte, manipularte o tenerte a disposición, pero ahora no puede descifrarte. Y esa confusión activa una alarma interna, un malestar mental que se transforma en ansiedad, porque ya no controla el tablero, y lo peor es que ni siquiera puede entrar al juego. Tú ya no necesitas venganza ni reconocimiento.
Tu cambio habla más fuerte que cualquier explicación. Y lo que duele no es solo tu ausencia, es tu evolución. Porque cuando alguien te deja esperando y vuelve creyendo que te encontrará igual, pero en tu lugar encuentra a alguien totalmente distinto, ahí comienza el verdadero arrepentimiento. Y no porque tú lo exijas, sino porque la realidad se impone sola. Esa nueva versión tuya se convierte en una presencia inquietante, en un misterio que no puede tocar, que no puede ignorar, que no puede controlar. Este tipo de transformación tiene algo magnético. No grita, pero atrae. No se exhibe, pero no pasa desapercibida. Es el resultado de haber sanado, de haber aprendido a estar solo sin sentir vacío, de haber soltado el deseo de ser elegido. Y eso, para quien siempre tuvo el poder, resulta perturbador, porque ya no está lidiando con el mismo escenario emocional. Todo cambió y lo sabe. Lo siente en la incomodidad de no saber cómo acercarse, en la inseguridad de pensar que ahora tú estás por encima. Es la duda constante de si aún tiene algún lugar en tu vida. Y tú, desde tu nueva posición, ya no necesitas mirar atrás, porque no se trata de hacer que el otro se sienta mal, se trata de que tú te sientas bien, se trata de que por fin entiendas que no tienes que mendigar amor donde solo te ofrecieron confusión, que tu evolución no debe ser para probarle nada a nadie, sino para encontrarte contigo mismo. Y desde ahí, desde esa reconstrucción silenciosa y real, proyectas una fuerza que se siente aunque no digas ni una palabra. A veces, el mejor cierre no es una conversación pendiente, es una transformación tan profunda que haga imposible cualquier regreso. Porque el otro, al verte, ya no sabrá cómo tratarte, ya no sabrá qué decirte, ya no sabrá cómo encajar contigo. Y eso es porque tú te despegaste de la versión rota que intentaba encajar con lo que no era para ti. Te convertiste en alguien nuevo, alguien firme, alguien que inspira respeto sin imponerlo, alguien que no necesita ser entendido porque su paz interior es suficiente. Número 7. Reducir inteligentemente tu presencia sin desaparecer por completo. Saber reducir tu presencia sin desaparecer por completo es una estrategia silenciosa que confunde, intriga y seduce. Porque no estás huyendo, solo estás administrando tu energía de forma inteligente. Ya no estás siempre disponible, pero tampoco te has ido del todo. Estás ahí, lo justo para no ser olvidado, pero no tanto como para ser tomado por sentado. Esa es la línea perfecta entre el interés y el misterio. Porque cuando alguien no puede predecirte, empieza a pensarte más. Y ese pensamiento constante es el inicio del deseo. La clave está en no ofrecerte con la misma intensidad que antes. Ya no respondes de inmediato, ya no estás comentando todo, ya no compartes tanto de ti. Has creado una especie de silencio controlado que, lejos de romper el vínculo, lo tensa. Y esa tensión emocional es poderosa porque genera preguntas que antes no existían. ¿Por qué cambió? ¿Qué está pensando? Ya no siente lo mismo. Esas dudas se vuelven un eco en la mente del otro. Y ese eco es más efectivo que cualquier declaración abierta. Estás presente pero con reservas. Hablas pero sin exponerlo todo. Muestras interés pero con pausas. Y cada pausa es una oportunidad para que el otro sienta tu falta. No falta física, sino emocional. Porque el verdadero enganche no está en cuánto tiempo pasas con alguien, sino en cuánta huella dejas cuando no estás. Y eso solo se logra cuando sabes dosificar tu presencia. Cuando entiendes que no se trata de dar menos por venganza, sino de dar con conciencia, con elegancia, con estrategia. Este tipo de comportamiento no nace del orgullo, sino del autocontrol. Requiere fuerza mental para no caer en el impulso de buscar constantemente, para no enviar ese mensaje solo porque lo extrañas, para no compartir ese detalle que sabes que lo haría sonreír, porque tú ya no estás actuando desde la necesidad, estás actuando desde el equilibrio, y ese equilibrio se siente, se nota en tus respuestas que llegan más tarde, en tus silencios que ahora pesan más que tus palabras, en tu mirada que ya no suplica, solo observa. Lo interesante es que esta ausencia presente comienza a reescribir la narrativa. Lo que antes era predecible ahora es intrigante. Lo que antes estaba garantizado ahora es incierto. Y lo incierto en el lenguaje emocional es fascinante.
porque activa el deseo de descubrir, de recuperar, de resolver. Ya no eres un libro abierto, ahora eres un enigma con capítulos que solo tú decides cuándo mostrar. Y ese poder narrativo es profundamente atractivo. No se trata de ignorar ni de jugar con las emociones del otro. Se trata de cambiar la dinámica para que tú recuperes tu centro, para que no vuelvas a ser la persona que lo da todo esperando migajas, para que aprendas a sostener el vínculo sin vaciarte, porque tú también mereces misterio, mereces espacio, mereces que te busquen. Y esa búsqueda solo ocurre cuando tu presencia no es garantizada, cuando tienes el valor de retirarte a tiempo, sin romper el hilo, pero sí tensándolo lo justo. Y cuando la otra persona empieza a notar este cambio, algo en su interior se activa. Ya no eres esa constante aburrida que siempre responde igual. Ahora eres imprevisible, y la imprevisibilidad es emoción, es adrenalina emocional, es el combustible de la atracción a largo plazo. Porque lo que se repite sin variación se vuelve rutina, pero lo que aparece y desaparece con inteligencia se vuelve necesidad. Y tú, al manejar esa presencia con sutileza, te vuelves eso, una necesidad que no se puede saciar fácilmente. Lo más poderoso es que tú también cambias, ya no dependes de su atención para validarte. Aprendes a disfrutar tus silencios, a conectar contigo mismo, a encontrar placer en no darlo todo. Y desde ese lugar interno proyectas una energía más fuerte, más estable, más deseable, porque quien domina su presencia, domina su valor, y quien domina su valor nunca vuelve a ser mendigo de afecto. Número 8. Controlar el lenguaje corporal y la actitud. Tu cuerpo habla incluso cuando tú decides callar. Cada gesto, cada postura, cada silencio corporal emite un mensaje más fuerte que cualquier palabra. Y cuando aprendes a dominar ese lenguaje no verbal, descubres que no necesitas explicar nada, porque tu sola presencia transmite exactamente quién eres y qué has decidido tolerar o no tolerar más. Una espalda recta, una mirada firme, una respiración tranquila y pausada, todo eso comunica más que 1000 discursos emocionales. Esa es la esencia del poder silencioso, estar en control sin necesidad de imponer, sin necesidad de defenderte. Cuando alguien que te ignoró se encuentra contigo y nota que ya no eres el mismo, no porque lo digas, sino porque lo proyectas, algo se rompe dentro de su percepción. Ya no ve a la persona que esperaba incomodidad, mirada esquiva, nerviosismo, quizás algún rastro de ansiedad, pero en cambio encuentra calma, una calma que se impone, que no busca aprobación, que no está esperando nada. Y esa energía desconcierta, porque quien tiene el control sobre sí mismo desarma a quien esperaba controlarlo. Tu lenguaje corporal no necesita ser agresivo para ser poderoso, basta con que sea coherente, que tu presencia diga, estoy bien solo, que tu postura no ruegue, que tus gestos no tiemblen, que tu tono no se quiebre. Y esa estabilidad no se finge, nace del trabajo interior, de haber pasado por el fuego y haber salido sin necesidad de gritarlo. Porque quien ha sanado ya no necesita exponerse, solo se muestra, se manifiesta, habita su cuerpo con una dignidad que no necesita ser explicada. Una mirada que no evita, que sostiene con serenidad es suficiente para decir ya no me afectas, no con odio sino con madurez, no con frialdad sino con claridad, porque el control emocional se refleja en lo físico, y ese control se vuelve una barrera invisible que protege, que delimita, que marca territorio sin violencia, pero con firmeza. Quien te ignoró empieza a percibir que ya no tiene acceso a ti, no porque tú lo hayas dicho, sino porque ya no hay señales de apertura. El gesto corporal se ha vuelto neutro, impenetrable, sobrio. Y entonces sucede algo muy interesante. La ausencia de reacciones emocionales, la falta de expresiones de angustia, empieza a generar incomodidad. Porque lo que antes era seguro, ya no está. La energía que antes buscaban para alimentar su ego, ahora no responde. La expresión facial que antes revelaba vulnerabilidad, ahora guarda silencio. Y ese silencio visual pesa, porque empieza a ser evidente una verdad que se intentaba negar, que tú ya no estás ahí, al menos emocionalmente.
El lenguaje del cuerpo es un escudo cuando sabes usarlo con conciencia. No necesitas confrontar, no necesitas cerrar puertas con frases drásticas. Tu forma de caminar, de sentarte, de respirar, ya deja claro que has cambiado, que tu centro está contigo, no en la aprobación del otro. Y eso eleva tu valor, no porque seas inalcanzable, sino porque has dejado de ser dependiente, has dejado de moverte en función de quien no supo cuidarte. Y ahora te mueves por ti, desde ti para ti. Este tipo de presencia no pasa desapercibida, marca. Quien una vez creyó que podía herirte con su indiferencia, ahora se enfrenta a una nueva versión tuya que no se deja afectar. Y eso no solo desconcierta, también genera atracción. Porque en un mundo donde todos reaccionan impulsivamente, quien conserva la calma brilla. No necesita gritar para ser escuchado. No necesita exponerse para ser notado. Simplemente está, con fuerza, con sobriedad, con una energía que impone respeto. Todo esto es el resultado de un entrenamiento interno. No se trata de actuar, se trata de ser. Y cuando lo eres, tu cuerpo lo manifiesta. Tus silencios son firmes, tu energía es estable, tu presencia es completa. Ya no estás pidiendo espacio, estás ocupándolo con naturalidad. Ya no estás intentando recuperar lo que perdiste, estás protegiendo lo que encontraste en ti. Y ese cambio es evidente para quien te mira. No porque lo expliques, porque lo encarnas. Número 9. El silencio estratégico genera un vacío emocional. El silencio estratégico no es ausencia, es presencia en forma de enigma. No es indiferencia, es una declaración silenciosa que grita en la mente de quien una vez te dio por sentado. Cuando eliges desaparecer sin explicaciones, sin dramatismo, sin advertencias, estás creando un espacio que no se ve, pero se siente. Un espacio mental que el otro no puede llenar con facilidad. Y ese espacio, ese vacío emocional, comienza a pesar, porque donde antes había certeza, ahora hay duda. Y la duda, cuando no se resuelve, se convierte en obsesión. Quien te ignoró esperaba una reacción, una queja, una despedida, una súplica. Pero cuando no obtiene nada, cuando todo lo que escucha es el eco de tu silencio, empieza a preguntarse cosas. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no insiste? ¿Será que ya no le importo? ¿Será que encontró a alguien más? Esas preguntas, al principio pequeñas, comienzan a crecer y lo hacen rápido. Porque la mente humana no tolera el vacío, necesita respuestas, necesita estructura. Y cuando no la encuentra, se agita, se descontrola, se desespera. Ese es el poder del silencio estratégico. No necesitas levantar la voz para ser escuchado, no necesitas confrontar para ser recordado. Solo necesitas desaparecer con intención, dejar ese espacio sin llenar y permitir que sea la otra persona quien empiece a construir las hipótesis. Y en ese proceso, las emociones se activan, la inquietud se convierte en ansiedad. El desinterés aparente se transforma en necesidad, porque ya no eres accesible, porque ya no estás. Y lo que ya no está, empieza a adquirir un valor que antes fue subestimado. Esto no es un juego emocional, es una herramienta de poder personal. Es decirle al otro, sin palabras, no estoy aquí para perseguirte, estoy aquí para respetarme. Y esa actitud, ese retiro digno, genera un efecto psicológico profundo, porque ya no eres la persona que se queda dando explicaciones. Ahora eres la persona que simplemente se va, que no deja puertas abiertas, pero tampoco las cierra con ruido, que no exige atención, pero la obtiene precisamente por su silencio. El otro, al no saber por qué te fuiste, ni hacia dónde, ni con quién, empieza a imaginar. Y lo que imagina siempre es más poderoso que la verdad. Se pregunta si fue su culpa, si lo manejó mal, si perdió a alguien que valía mucho más de lo que pensaba. Esa duda no se resuelve fácil, porque tú no estás ahí para calmarla. No estás disponible para ofrecerle paz. Y cuando la paz ya no depende de ti, quien la necesita empieza a perseguirte, no físicamente, sino en su mente, en sus pensamientos, en su necesidad inconsciente de recuperar lo que perdió sin saber cómo. Esa escasez que tú creaste, ese vacío donde antes había presencia, se vuelve una fuente de valor psicológico,
porque lo escaso se valora más, porque lo que ya no está empieza a adquirir un brillo especial, una nostalgia inexplicable, una importancia que antes no tenía. Tú ya no estás diciendo mírame, estás diciendo búscame si puedes, y no lo dices con palabras, lo dices con la ausencia, con la distancia, con la desaparición serena que no se puede interpretar como castigo, pero que se siente como pérdida. Lo más impactante es que todo esto ocurre sin que tú muevas un solo dedo, sin escribir un solo mensaje, sin llamar, sin preguntar. Porque la fuerza no está en lo que haces, sino en lo que ya no haces, en lo que dejas de entregar, en lo que decides guardar solo para ti. Y esa decisión, cuando se sostiene con firmeza, cambia la dinámica por completo. Ya no estás en la posición de quien espera, estás en la posición de quien fue y dejó huella. Y cuando alguien siente ese vacío, no puede evitar volver mentalmente una y otra vez al lugar donde fuiste feliz y luego te fuiste. Porque el silencio no solo es incómodo, también es poderoso. Hace pensar, hace sentir, hace recordar. Y quien antes se sentía seguro de tenerte, ahora se pregunta si aún puede encontrarte. Ese cambio de perspectiva es brutal, porque ya no se trata de si tú quieres regresar, se trata de si el otro podrá alcanzarte. Número 10. Ser inaccesible con elegancia. Ser inaccesible con elegancia es una de las formas más poderosas de demostrar madurez emocional. No necesitas gritar, no necesitas cerrar puertas con violencia, no necesitas desaparecer para siempre. Solo necesitas aprender a estar sin pertenecer, a presentarte sin entregarte, a hablar sin abrir tu alma. Porque cuando alguien te ha subestimado, cuando creyó que siempre estarías ahí disponible, emocionalmente expuesto, dispuesto a dar sin medida, lo último que espera es encontrarse contigo en calma, firme y completamente fuera de su alcance. Esta inaccesibilidad no es indiferencia, es claridad. Es decir, estoy aquí pero no como antes. Y esa diferencia lo cambia todo, porque ya no reaccionas con la misma intensidad, ya no ofreces respuestas emocionales inmediatas, ya no te involucras donde antes te desbordabas. Estás presente, sí, pero ya no eres parte del juego emocional, y eso genera una incomodidad silenciosa pero profunda. Porque quien antes manejaba los hilos de tu atención, ahora se enfrenta a un terreno emocional que no puede controlar. El ego del otro empieza a desmoronarse cuando ya no encuentra la misma versión de ti. Se siente confundido, inseguro, incluso amenazado por esa nueva calma tuya que no necesita explicaciones ni aprobación. Porque no hay nada más desconcertante para alguien acostumbrado a manipular emociones que toparse con una persona que ha construido límites, no desde la rabia, sino desde el respeto propio. Tu distancia ya no es un intento de castigo, es una declaración, una que dice, hasta aquí. Y esa frase, sin ser dicha, pesa más que cualquier reclamo. Estás ahí, pero no estás disponible. Escuchas, pero no te enganchas. Hablas, pero no te desnudas emocionalmente. Respondes, pero con pausas, con mesura, con conciencia. Y esa actitud empieza a provocar un efecto espejo en el otro, porque lo obliga a observarse, a preguntarse por qué ya no tiene el acceso que antes tenía. ¿Qué cambió? ¿Por qué ya no me abre la puerta como antes? ¿Qué está protegiendo que ahora parece tan valioso? Esas preguntas se vuelven más duras cuando no tienen respuesta, y tú sigues ahí, imperturbable, sin necesidad de aclarar nada. Tu valor ya no se afirma desde el mira cuánto te amo, sino desde el mira cómo me respeto. Ya no necesitas probar tu entrega, necesitas proteger tu paz. Porque entendiste que dar acceso emocional ilimitado a alguien que no supo valorarte es autoabandono, y tú ya no estás dispuesto a abandonarte por nadie. Esa decisión se nota, se siente, y el que una vez te conoció en tu versión más abierta, ahora se topa con una presencia tan serena y firme que no puede manipular, y eso lo desarma. Ser inaccesible no es desaparecer, es volverte selectivo, es comprender que no todos merecen conocer tus pensamientos más profundos, tus emociones más intensas, tus espacios más vulnerables. Es elegir con quién compartes tu mundo interno y cuándo. Es dejar de vivir con la urgencia de ser comprendido y empezar a vivir con la tranquilidad de saber quién eres. Desde ese lugar tu distancia no hiere, pero enseña, no excluye, pero protege.
No grita, pero afirma. Lo más poderoso de esta actitud es que no necesita confrontación. No hay discusiones, no hay explosiones, no hay despedidas dramáticas. Solo hay una transformación silenciosa que habla más fuerte que cualquier palabra. Y esa transformación, esa nueva forma tuya de estar presente sin ser posesión de nadie, se convierte en una lección que el otro no puede evitar aprender. Porque te ve, te siente cerca, pero ya no puede entrar. Y no porque odies, sino porque ahora te cuidas. Cuando entiendes esto, cuando lo practicas, cuando lo sostienes en el tiempo, algo en ti cambia para siempre. Porque descubres que la verdadera fuerza no está en demostrar cuánto puedes resistir, sino en saber cuándo ya no quieres resistir más, en saber cuándo basta, en entender que tu paz no es negociable y que cualquier persona que lo intente se quedará fuera, con respeto, pero también con firmeza. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.